hoy venía yo a falallos de los críos y los nacimientos, porque non sei se lo saben, pero los asturianos non damos la talla. Vamos, que non cumplimos. Esto lle, que non tenemos casi fíos. Como dicen los expertos en este tema, tenemos la tasa de natalidad más baja de España y de Europa. Y parecme a mí que de todo el mundo. En dos palabras, somos mundiales, pero en esto de non tener descendencia. Y podría pensarse que los asturianos non cumplimos, vamos, que los paisanos y los paisanes de este país non furulásemos. Pero vamos, ¿quién se va a atrever a decir que esa cosa es verdad, Mucha gente echa la culpa a la falta de tiempo, a los salarios, a la falta de ayuda. Pero bueno, se dará por perres eso. Si tenemos perres para ir de vacaciones, para el DVD, para tomar unos pinchinos na sidrería, non vamos tener perres para criar siquiera a un guajucu. Además, agora que van facemos ricos por tener un fiu, porque andan todos los políticos a la griesca, y creo que ya son más de 3.000 euros los que nos regalen. No. Yo tengo lo observado. El problema está nos neños mesmo. Los neños de agora non son como los de antes, non. Agora vienen distintos. Agora vienen como programados para incordiar. Porque siempre se dicho que tener un guaje cambiábate la vida. Y es verdad. Pero ahora no es que te la cambie. Ahora es que da vuelta. Como cuando quieres tirar un calceto usidado y te queda del revés. Así no hay que tener hoy un guaje. Y si tienes 2 o 3, bueno. Si tienes 2 o 3, necesites otros 2 y 3 vides y otras tantas reencarnaciones para poder bregar con todo lo que tienes que hacer. Los guajes desde siempre dieron y todo el trabajo a la madre. Pero ahora también y tocó apochinar al padre. Los padres históricamente solo hacían 2 cosas con los guajes. Una, acariciabenlles el cogote y facíanlles aquella famosa entruga de ¿qué tal la escuela? Oh. Y 2, negaban y todos los caprichos con otra famosísima frase de bueno, cuando crezcas comerás huevos. Que mira tú qué fatá, porque los míos hermanos estaban fartucos de comer huevos, porque todos los días mi mamá les echaba una yemina llena taza de colacao y pensaba en ellos, ¿para qué queremos con nosotros comer más huevos cuando seamos grandes? Ay. Luego, hay una verdadera razón para no tener más fíos, porque yo creo que les parejas de hoy tienen un sexto sentido para oler el peligro. Claro, ahora ven a los sobrinos y miren para los padres, la Karina chupa que yo está quedando de no dormir. Y claro, observen a los guajes cuando salen de la escuela y cuando están pel parque. Mirai, el otro día iba un rapaz a rastres de la mano de Somá tirando para atrás mientras decía no quiero, porque no quiero. ¿Habrá argumento más contundente? ¿Cómo y retruques a eso? A ver, ¿cómo puedes contestar a eso? La comparanza entre los guajes que lo fuimos falla algún tiempo y los de ahora, y que, güey, los niños vienen preparados para amargar al más cachazudo de los padres. En antes, los niños viven con pantalonín curtiu hasta que ellos salían los pelos del bigote. Y les neñes con aquellos calcetininos blancos de perlé y los zapatinos de charol hasta que cortexábemos. Y ahora non acaben de empezar a la escuela y ya te pidan los chándales de marca y les destroyer. En antes, si un mayor falaba de ti, non se te ocurría abrir la boca. Agora por cada fío que tienes, y es como si tuvieras una radio encesa todo el día. Vamos, yo como tener la SER, la COPE y Radio Nacional prendían sin parar. Y les preguntes. Y les preguntes qué te faen. Vamos, que tienes que ir a buscar la respuesta al espasa o al internet. ¿Por dónde me ixen les pites? Y si los perros son tan listos, a ver,
no lleven gafes. Y si todos los ríos van a dar a la mar, porque la mar no se sal. En antes, mirabes al tu fío a la cara y decís, sí, cuando muera, todo esto va a ser tuyo. Y ahora enseguida te dicen, ¿y cuando mueres? Y ya que son crueles, ¿eh? Ahora vente con unos kilinos de más y enseguida te dicen que voy a tener un hermanín. En antes esperábamos años pel balón de reglamento y por la muñeca que falaba. Ahora, en un cuarto de hora, destrócente el juguete electrónico y díxente todos los cables esparcidos por la alfombra del salón con los microchips. Ahora, lo peor de los niños de ahora, la razón que intuyen todos los futuros padres para seguir conservando el estado de no ser padres son las actividades extraescolares. Cine, música, teatro, refuerzo de matemáticas, judo, karate... Bueno, la letanía de actividades que tienen los guajes por la tarde ya infinita. Cualquier día, windsurf en spa y submarinismo en la bañera. Bueno, esto ya, por si acaso, les mañanes del padre y de la madre en el trabajo son monótonos y aburridos. Para eso tenemos la tarde. Mira, ya como una carrera de relevo, solo que en vez de llevar un cilindro de plástico en una mano, lleves el tu guaje arrastrando por toda la ciudad y cargues con una mochila repleta de raquetes, de patines, del bañador, les gafes, el gorro, y el niño que va comiendo el bocadillo por la calle y que se te empapiza y que te dice, mamá, tengo la flauta puerca, y que los patines quedenme pequeños, mamá, y que tengo el cinturón amarillo y naranja, y tú dices, ay, maminina, este guaje está creando un trauma. Ay, dame a forfoguinos solo de pensarlo. Ay, con lo bien que estábamos en antes, corriendo por un solarón, ala, y machacando ladrillo para hacer pimentón, y tirando restallones pelos praos. ¿A qué tantas actividades extraescolares? Otra cosa que saca de quicio y que saben per bien los candidatos a padres, es que cuando tienes guajes, el despertador suena todos los días. Los días de trabajo, para ir a trabajar, pero ¿y los sábados y los domingos? Ese día que para el resto del mundo no hay ni despertador, ni ciblata, ni turullo. Esos días también. Tú estás durmiendo tan a gusto, ay, y en mitad del sueño notes una presión en la barriga y una cocina que se mueve sele y que rosna como un gatín. Y dices, vaya, ya se subió el perro a la cama. Come. Pero si tú no tienes perro, y el niño, y es domingo, y son las 6 de la mañana, y tú quieres dormir. Pero bueno, hay que decir que una cosa buena tienen los fíos, y es que te sirven de disculpa. Por ejemplo, que el pesado del jefe o ese compañero de trabajo que no conoces ni maldita la gana, te invita el viernes por la noche a tomar unas sidres. Entonces dices, y tú, uy, ya me prestaría a mí, ya, de ir a tomar unas sidres, pero no puedo. Ya que tengo al guaje pequeño y malín, tiene fiebre y tengo que ir para casa lluevo. Y ante tal argumento, no hay retruca posible. Y entonces, tú vas para casa. Y a las 10 de la noche metes los niños en la cama, porque no va a haber ninguno malo. Ay, llepe la noche. Y quedes allí sola, con la pareja, y poneste a hacer lo que no pudiste hacer en tantos años que los guajes no durmieron una noche del tirón. Bueno, y poneste... Y entonces, vuelta al principio. Y quizás te llegue un fío más. Muchas gracias.